Decimos la situación en Olavarría, lo que ha sucedido con algunas expresiones por parte del intendente que fueron curiosas. Sí, como por muy ejemplo curiosas. una encuesta en Twitter. ¿Qué pasa con la cuarentena? ¿Hay que seguirla? ¿Hay que discontinuarla? Y tuvo su respuesta. Y además con declaraciones del intendente de Olavarría. Estamos hablando de Ezequiel Gali. Claro, esto escribió y tuiteó Ezequiel Gali. En algún momento vamos a tener que pasar de la cuarentena administrada al contagio administrado, dijo el intendente. Uno puede tener un montón de controles, pero tampoco puede saber si la gente no te está mintiendo de dónde está viniendo. Es difícil poder sostener la fase 5 habilitando las actividades que hoy no están permitidas. Bueno, se encuentra en esa encrucijada. Y esta es la pregunta. Claro, y días antes, en Twitter, en su Twitter personal, dijo: ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Todas preguntas. Sí. ¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? ¿Ustedes también se hacen estas preguntas? Y pone como opción: ¿seguimos aislados o basta de aislamiento? Este es el intendente de Olavarría, el que lanzó en las redes sociales, en los usuarios de Twitter en este caso, esta encuesta. Fue pareja, pero con un porcentaje mayor a sigamos aislados. Bueno, y en las últimas horas se detectaron un pico de contagios ahí en Olavarría. Hay un brote que los hace retroceder de fase. 21 contagios. Es otra de las ciudades que ha tenido que retroceder lo que era fase 5, bueno, a volver a fases anteriores. Estamos en contacto con un periodista de Olavarría, Andrés Pellegrini, quien tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te vas, Andrés? Muchas gracias. Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bien, muy bien. Un placer. Contanos cómo es la situación hoy en Olavarría. Bueno, llamó la atención esta idea del intendente, a través de una encuesta preguntar a ver qué pensaba la gente de Olavarría, pero lamentablemente también este retroceso con respecto a las fases de la cuarentena. Sí, mira, la verdad que ha sido todo bastante dinámico. Veníamos de una situación en Olavarría bastante cuidada, si se quiere, bastante controlada, porque habían existido 3 casos iniciales que se registraron a fines de marzo y a principios de abril. Los 3 casos finalmente resultaron curados. Por experiencia propia les puedo decir que mi padre fue uno de los casos que pasó por esta experiencia, un hombre de 83 años, realmente una situación comprometida para toda la familia. Después, bueno, con el correr de los días parece ser que esto pasó por un falso positivo, por una cuestión de error de cálculo o error en la carga de datos, digamos. Más allá de eso, decíamos, hubo 3 casos iniciales, pasaron más de 40 días y comenzó esta ola de contagios. El pasado miércoles surgieron 4 casos, el día jueves 4 casos más y el día viernes otros 4 casos. Un total de 12 casos, pero la cuestión estalló el día sábado cuando se conocieron 11 casos más y finalmente ayer domingo un solo caso que se sumó a esta lista, con un total de 29 contagios activos. Digamos también que hay 5 operarios que viajaron de la zona de San Nicolás a nuestra ciudad, que se encuentran aislados en un hotel, que por una cuestión de protocolo de la empresa que los contrató, se les hizo el hisopado, que no tuvieron contacto con la comunidad y finalmente ese hisopado resultó positivo. En total hay un número de 37 casos, de los cuales 3 están curados, 5 corresponden a los operarios que no tuvieron contacto con la comunidad y los 29 casos activos. Respecto a este tema, respecto a los casos activos, bueno, se siguen 2 líneas en cuanto al nexo epidemiológico. Se habló mucho de la realización de asados, de festejos de cumpleaños o de eventos sociales. Bueno, en realidad algo de esto existió, también se habla de que personas no se cuidaron y estuvieron compartiendo el mate. Claro. Lo que sí se sabe es que si alguna persona que viajó a un lugar de contagio trajo el virus y esto generó este revuelo y este contagio con otras personas. Hay 2 líneas respecto a los posibles contagios. Una tiene que ver con una integrante del área de salud que se contagió y de ahí también varios familiares contagiados. Y la otra de una persona, un fabricante de alpargatas que son entregadas a un comercio local o a varios comercios locales, que habría recibido un comisionista que llegó desde el conurbano de Lamba, digamos, de la zona de Lamba, y que lo habría contagiado.
que serían los dos focos que se están analizando. Por esa razón se ha decidido volver a fase 1, por una cuestión de control, por una cuestión de que se busca que la gente no circule por la calle, que no circule en forma innecesaria y tratar de evitar que el contagio siga propagándose. Andrés, te pregunto esto porque es muy bueno tener de experiencia, así como el país tuvo de experiencia lo que sucedía en Europa, por ejemplo, para prevenir. Hay muchas provincias, muchas localidades que están en el día de hoy comenzando esta fase 5, esa fase de este distanciamiento social. ¿En qué hay que tener más cuidado? En esas reuniones, en esos asados, en los ingresos a las ciudades. Ustedes que tienen la experiencia de haber tenido lamentablemente el brote, y bien lo estabas comentando vos, distintas pueden ser las causas, ¿dónde hay que prestar mucha atención? Bueno, considero que hay un poco de todo, ¿no? Los controles deben ser importantes. Igualmente hay una cuestión básica y tiene que ver con el paciente asintomático. Por más que se realice un control exhaustivo al ingreso de una persona que llega, digamos, de Gran Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugares donde hay foco de contagio, y se le tome la fiebre, se le practique la posibilidad de que tenga pérdida de olfato o de gusto, se practique esta situación, igualmente puede ser asintomático o por ahí todavía no tiene evidenciado el virus y puede contagiar. Eso es una realidad. Sí, hay que buscar las alternativas para tener un poco más controlado todo el ingreso y el ingreso de las personas. Eso considero que es fundamental. Y creo que pasa también por la responsabilidad de cada uno, porque el hecho de, los encuentros familiares o los encuentros para festejar X cuestión estaban prohibidos. Era algo que no estaba determinado, que no estaba facilitado. Todavía no estaban habilitados allí. Todavía no estaban habilitados. Bien. No. Justamente el día en que aparecen los primeros 4 casos, el pasado miércoles, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof habló de la posibilidad de liberar a los intendentes, quienes presentaran los prototipos o los protocolos para habilitar ciertas actividades, los habilitaba para seguir adelante. Cabe agregar que en su momento, en los días previos, el municipio de Olavarría había enviado una serie de protocolos a la provincia de Buenos Aires referidos a actividades recreativas, a actividades deportivas, y también se buscaba la posibilidad de flexibilizar esta cuestión, el hecho de los encuentros familiares con una cantidad mínima de personas. Bueno, justamente este día, cuando parecía que todo se habilitaba, se pudo tener en carne propia este tema de los contagios y se frenó todo. Andrés, por lo tanto ahora se vuelve atrás, o sea, ¿qué se va a permitir en Olavarría? ¿Qué comercios van a estar abiertos? ¿Qué actividades se van a poder realizar? Bien, esto vuelve a lo que sería el comienzo del aislamiento a nivel local. Solamente actividades esenciales están permitidas, lo mismo que actividades laborales esenciales. Los comercios de proximidad, los rubros específicos que son de primer orden, llámese para aprovisionar farmacias, en este caso comestibles, combustibles, farmacias. El horario en general hasta las 16, en este tipo de comercios, las farmacias hasta las 18, por ejemplo. Es decir, Andrés, prácticamente una fase 1. Sí, fase 1, literal, fase 1. Sí. Es la fase 1, es por una semana, es hasta el próximo 15 de junio, día lunes, que es feriado precisamente. Se va a monitorear la situación el próximo fin de semana y la intención es tratar de avanzar en caso de que no se produzcan más casos. Hay un dato alentador y tiene que ver con lo ocurrido ayer, porque se testearon 15 personas, de las cuales 14 resultaron negativas y solo uno positivo. Solo caso positivo. Eso habla de un control de la curva de contagio, si se quiere, porque lo que se hizo es aislar a los nexos, es decir, de las personas ya contagiadas, ubicar a los familiares y allegados y aislarlos. Andrés, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Queríamos tener allí la visión cercana de lo que sucede en Olavarría, porque es ejemplo de muchas ciudades que le puede llegar a pasar lo mismo y hay que estar primero tomando todas las precauciones y después estar atentos de que esto puede suceder, retroceder, volver a adelantar, volver a flexibilizar. Es cómo se está desarrollando por ahora esta nueva modalidad ojalá esté todo bien, ojalá esté todo bien y Andrés y puedan volver a avanzar. Muchas gracias, Andrés. Ojalá. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Déjenme agregar que Olavarría es una ciudad de unos 120.000 habitantes
y muchas personas cuestionan el hecho de los controles y de decir por qué no se establece, por ejemplo, que los camiones o la mercadería llegue a la ruta y los comerciantes vayan a buscar la carga. Bueno, es algo totalmente incierto e improbable. Sí. Ese tipo de tareas se puede hacer en lugares más pequeños, en ciudades más Está bien. pequeñas o pueblos. En este caso, una ciudad con esta dimensión es muy difícil poder llevar adelante esa tarea. Y sobre lo que ha hecho el intendente respecto a la publicación en Twitter de una encuesta, criticada, por cierto, por Sí. gran parte de la población, bueno, es una medida que se veía venir teniendo en cuenta el contexto, el hecho de que habían pasado más de 40 días sin contagios y la intención era buscar una alternativa de una cuarentena más responsable y controlada, tratando de flexibilizar actividades porque la situación económica es muy importante y muy afligente también y es muy negativa. Abrazo, hasta luego. Gracias.